Hola, con el gusto de saludarlos. Esta vez les voy a presentar un ejercicio de Mate 5 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual para su solución requiere series de Fourier y el teorema de Parseval. Yo soy el profe John y esto es Black Pen, Red Pen, Latino. Ah no, así no va. Yo soy el profe John y esto es Mad Fucking Rock. Antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo Jorge, que fue el que me proporcionó este ejercicio y con el cual estuvimos trabajando la solución. Me orientó y me mandó un libro muy interesante en el cual yo pude sacar la teoría para responder esta parte. A finales de 1700, principios de 1800, Joseph Fourier, físico matemático francés, trabajaba con la ecuación de calor. La ecuación de calor es una ecuación diferencial con derivadas parciales. Trabajando en esa ecuación, desarrolló un método de series trigonométricas. Trigonométricas hablamos de las funciones seno y coseno. La grandeza de Fourier fue que decir que toda función periódica, una función periódica es una función que se repite cada cierto periodo. Por ejemplo, las funciones seno tienen periodo de 2pi. Cada 2pi vuelve a ser lo mismo. Matemáticamente hablamos de que es f de t más el periodo es igual a f de t. Entonces la grandeza de Fourier es que dada una función que sea integrable en un periodo, ¿sí? O sea, en un intervalo con que sea integrable, no importa que sea a trozos, no importa que sea una función escalonada, lo que hizo Fourier es decir, esas funciones son iguales a una serie convergente, es decir, que toda función periódica se puede ver con senos y cosenos sumados infinitamente. ¿Eso por qué se maneja así? Porque las senos y cosenos son una base ortonormal del espacio de funciones integrables. Hablamos de eso sencillamente, si nosotros tenemos la moneda de menor denominación, con esa moneda nosotros podemos construir cualquier denominación de la moneda de nuestro país. Ejemplo, en México la moneda de 10 centavos es la moneda más pequeña. Yo si digo 5 pesos, yo a 5 pesos lo puedo representar con sumas de moneditas de 10 centavos. Y así, esas 10 centavos es la base de toda una estructura de moneda. En este caso, las funciones integrables, que son periódicas, no importa que el periodo sea de menos 1000 a 1000, de menos 1.000.000 a 1.000.000. O sea, la grandeza es que el periodo yo se lo puedo dar y en ese periodo, la función se repite. O sea, para fines prácticos, se puede decir que casi todas las funciones integrables se pueden escribir como sumas de Fourier. Una función yo la puedo ver como una suma de senos y cosenos. Es muy interesante cuando empezamos a trabajarlo y desarrollar una función senos y cosenos y empezamos a graficar el contador desde n igual a 1, 2, 3 y entre más vamos avanzando más se va a parecer la gráfica a la función dada. Y ahora sí, pues vamos entonces a plantear lo que es la serie de Fourier. Entonces una función f de t la podemos ver que tenga un periodo, su periodo t, la podemos ver como a0 sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta el infinito. Aquí también puede hacer desde n igual a 0 y metemos esta parte de an del coseno de 2npi sobre t por el tiempo más bn del seno de 2npi sobre t por t, donde t es el periodo. Una función periódica la agarramos y la repetimos desde menos t hasta t y esta función se vuelve a repetir. Se hagan de cuenta que es como un espejo. Entonces estas funciones que son integrables tienen que ser integrables porque el coeficiente a0 es la integral de menos t medios a t medios de la función, con un coeficiente afuera. La función an es la multiplicación de la función por el seno de toda esta parte. Luego bn es la integral de la función por el coseno de toda esta parte. Y ya esos de aquí, el a0, an y bn, se le llaman los coeficientes de la serie de Fourier. Recuerden que tenemos una identidad que dice que e a la ip es igual a menos 1. Y van a decir, ¿esta identidad qué onda? Esta es la identidad de Euler, que dice también que e a la i teta es lo mismo que el coseno de teta más i seno de teta. Entonces, si nosotros le aplicamos esto, porque aquí tenemos cosenos y senos, le aplicamos a esta serie trigonométrica de Fourier, entonces tendríamos que la función la podemos expresar como una suma de menos infinito a infinito con coeficientes en el campo de los números complejos, porque i es el número imaginario y al cuadrado es menos 1. Entonces la función f de t la puedo ver como la suma desde menos infinito hasta infinito de cn
de E a la 2 pi n sobre t por el tiempo. Recuerden que t es el periodo, t es la variable x, por así decirlo, dependen del tiempo. Y donde Cn es igual a 1 sobre t de la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de la función multiplicada por menos i n omega 0 t diferencial de t, y donde n está en los enteros. N va desde menos infinito a infinito, brincando de manera 1 en 1. Aquí lo que hice fue llamar omega 0 a 2 pi sobre el periodo. Y esta es la serie compleja de Fourier. Tanto esta como esta son equivalentes. ¿Por qué? Pues por la vía de la ecuación de Euler. Ahora sí vamos al problema. El problema de Mate 5 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica dice encontrar que la suma desde n igual a 1 al infinito de 1 entre 1 más n al cuadrado va a ser igual a 1 medio por el pi entre la tangente hiperbólica de pi más 1. Voy a considerar la función f de t e a la t. Aquí van a preguntarse ustedes, ¿pero por qué la función exponencial? La función exponencial, recuerden que la tangente hiperbólica, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico están desarrollados en función de exponenciales. Entonces, aquí voy a considerar esta y lo voy a considerar de menos pi a pi. En esta parte quiero que vean que entonces el periodo que estoy considerando tiene un intervalo. Si aquí vale menos pi y aquí vale pi, de aquí hasta acá vale 2pi, entonces el periodo va a ser igual a 2pi. Como el periodo va a valer 2pi, entonces omega 0, que era 2pi sobre t, va a ser igual a 2pi entre 2pi y va a ser igual a 1. Esto es para fines prácticos, estoy agarrando el periodo de menos pi a pi. ¿Y por qué agarro este periodo? Pues porque aquí me marcan pi, entonces el periodo pues a fuerzas tiene que ser este. Y voy a desarrollar la función exponencial en coeficientes de Fourier en su serie compleja. 1 entre 2pi, porque es el periodo de la integral de pi a menos pi de la función multiplicada por una exponencial que tiene arriba el número i, que sería e a la menos i n t. Todo esto por su diferencial de t. Aquí, ocupando las propiedades de la exponencial o leyes de los exponentes, sabemos que esto es e a la t menos i n t. Factorizamos y tendríamos que esto es 1 sobre 2pi de la integral de menos pi a pi de e a la 1 menos i n por t diferencial de t. Y esta integral pues va a ser muy sencilla, porque la integral de una exponencial es la misma exponencial y solamente dividimos entre este valor. Y tendríamos que esto es 1 entre 2pi de e a la 1 menos i n de t entre 1 menos i n, todo esto evaluado de menos pi. Lo que sigue entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi que multiplica. Ahora voy a evaluar esta parte. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo, segunda parte, dice que hay que evaluar pi y hay que restarle la evaluación del elemento que está aquí abajo. Entonces esto me quedaría como e a la 1 menos i n de pi menos e a la menos 1 menos i n de pi. Este menos, ¿de dónde viene? Pues de que es menos pi. Y este menos es por el teorema fundamental del cálculo, segunda parte. 1 menos i n. Fíjense, en esta parte quiero que vean que aquí tenemos dos exponenciales. Tenemos e a la pi por e a la menos i n pi. Entonces, aquí quiero que vean que e a la i n pi sería igual a coseno de n pi más i seno de n pi. Pero ¿qué pasa con el seno de n pi? Si yo tengo seno de n, recuerden que es un contador que va desde 1, 2, 3 y así de manera infinita. Este siempre va a valer 0 y este se puede ver como menos 1 a la n. Y si yo tengo e a la menos i n de pi, esto es lo mismo que el coseno de menos n pi más i seno de menos n pi. O sea, es la misma, pero el contador va a menos 1, menos 2, menos 3. Y esta también siempre va a valer 0. Entonces tendríamos que esta parte
se volvió menos 1 a la n, y este es menos 1 a la menos n, que es igual a menos 1 es 1 entre esta parte. Pero como el menos 1 a la n solamente me está dando el signo, o sea, me dice que es menos 1, 1, menos 1, 1, va brincando, entonces esto es lo mismo que menos 1 a la n. Entonces estos dos términos van a ser iguales. Aplicando esta parte, pues voy a resolver esto que tengo acá, lo voy a simplificar, y entonces aquí tenemos un menos 1 a la n y un menos 1 a la n, y sería menos 1 a la n sobre 2pi, que multiplica a e a la pi menos e a la menos pi entre 1 menos i n. Y aquí ya vamos a tener un viejo conocido. Esto, si se dan cuenta, es el seno hiperbólico si lo juntamos con el 2. Y entonces, simplificando, este de aquí ya sería el seno hiperbólico de pi, por definición. Y además, antes de hacer esto, siempre que tenemos un número complejo en la parte de abajo, multiplicamos por su conjugado. Eso siempre que lo vean en variable compleja, multipliquen por el conjugado de estos valores. Y aquí abajo me va a quedar 1, y aquí abajo solamente me va a quedar 1 más n cuadrada. Y ahora sí, vamos a acomodar, y recuerden que este 2 lo voy a asociar con este para que sea el seno hiperbólico. Sería entonces menos 1 a la n sobre pi por el seno hiperbólico de pi por 1 más in entre 1 más n al cuadrado. Y ese es el valor de Cn. Estos son los valores que irían en el desarrollo de la serie trigonométrica de Fourier. También vamos a tener que el teorema de Parseval o Parseval, no sé cómo se pronuncie, ahí en los comentarios déjenme cómo se pronuncia esta parte. Entonces el teorema de Parseval dice que dada una función periódica, así, de periodo t, yo puedo encontrar aquí una h que sería la altura promedio, y entonces dice que el valor medio de una señal cualquiera f de t con un periodo t se puede calcular como la altura de un rectángulo que tenga la misma área bajo su curva. Este es muy parecido al teorema del valor medio, que me dice que yo puedo calcularlo entonces con que este rectángulo de tal forma que me da lo mismo que si yo agarro la función. Véanlo así, piensen que lo de rojo es arena. Entonces si yo agarro la arena y le pego, a la hora de pegarle todo se compacta y se compacta en este rectángulo, y así entonces yo puedo calcularlo de las dos formas. Y en general dice, la relación de Parseval dice que la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t al cuadrado diferencial de t va a ser igual a la suma desde n, que va desde menos infinito hasta el infinito, de el módulo al cuadrado de los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier en su parte compleja. Entonces voy a ocupar esta relación del teorema de Parseval o Parseval, como le quieran decir, en la cual está relacionando esta integral con los coeficientes que yo ya obtuve. Entonces vamos a tener la relación. Recuerden que la función que yo agarré tenía periodo 2pi, de menos pi a pi de la función e a la t elevado al cuadrado sería e a la 2t. Diferencial de t va a ser igual, ese es el cuadrado de la relación de Parseval, y va a ser igual a la suma desde n, que va desde el menos infinito al infinito, de los coeficientes de la serie de Fourier en su módulo al cuadrado. Y tendríamos que esto vale 1 sobre pi cuadrada por el seno cuadrado hiperbólico de pi por 1 sobre 1 más n al cuadrado. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué ya salió esto? ¿Teníamos otra relación? Ah, pues sí, es cierto. Miren, yo aquí abajo, en este valor que tenía aquí, era 1 más in sobre 1 más n al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Pero como teníamos un módulo, el módulo, aquí yo tengo a los números reales y aquí tengo a los imaginarios. Aquí vale i y aquí vale 1. Entonces el módulo sería igual a 1. Aquí esto va avanzando de forma de que es npi. Entonces aquí vale 1, aquí vale n. Y tenemos que su módulo al cuadrado sería la raíz de 1 más n al cuadrado. Entonces a la hora de que yo lo sustituyo en esta, entonces tendríamos
que esto vale la raíz de 1 más n cuadrado al cuadrado entre 1 más n cuadrado al cuadrado. Y esto se convierte en 1 más n al cuadrado. Eso tiene que ver con el módulo de los números complejos. Regresando con esta, la voy a integrar y tendríamos que sería 1 entre 2pi. De nuevo, la exponencial, la integral es la misma, sería e a la 2t sobre 2 evaluado de menos pi a pi. Y esto se convierte en 1 entre 2pi por e a la 2pi menos e a la menos 2pi. Todo esto sobre 2. Y de nuevo tenemos a un viejo conocido. Esta es la definición del seno hiperbólico de 2pi. Entonces tendría que esto es 1 sobre 2pi por el seno hiperbólico de 2pi. Eso lo tenemos de esta serie por el lado izquierdo. Del otro lado, en la parte de la suma, quiero que vean que como aquí tenemos en función de pi, esto lo vamos a aventar hacia afuera de esta parte. Entonces tendríamos que es 1 entre pi cuadrada por el seno cuadrado hiperbólico de pi por la suma desde n igual a menos infinito al infinito de 1 entre 1 más n al cuadrado. Entonces, fíjense, como este lo voy a brincar hacia el otro lado, tendríamos pi cuadrada entre 2pi por el seno hiperbólico de 2pi entre el seno cuadrado hiperbólico de pi. También otra cosa que se me pasó decirles es el menos 1 a la n que le pasó. Resulta que aquí pongo como un paréntesis, menos 1 a la n, si yo le elevo al cuadrado, siempre me da 1. Eso se me pasó decirlo en esta parte y de por qué el menos 1 a la n desaparecía. O sea, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces si yo lo elevo al cuadrado, siempre me va a dar 1. Entonces del lado izquierdo, esto de aquí se cancela esta parte y solamente me quedaría pi. Y aquí voy a ocupar identidades trigonométricas. Tenemos que el seno hiperbólico de 2pi es igual a 2 veces seno hiperbólico de pi por el coseno hiperbólico de pi. Todo esto sobre 2 veces el seno cuadrado hiperbólico de pi. Y ahora sí, simplificando, 1 de seno con este se cancela, el 2 con el 2. Tendríamos en esta parte, fíjense, sería coseno hiperbólico entre seno. Sería lo mismo que cotangente de pi, cotangente hiperbólica de pi. Pero en el problema me conviene más verlo como pi sobre tangente hiperbólica de pi. O sea, lo podía ver como cotangente o lo puedo ver como 1 entre tangente hiperbólica. Y ahora sí, del otro lado teníamos que esto es igual a la suma desde n igual a menos infinito al infinito desde 1 entre 1 más n al cuadrado. Esta relación todavía no se parece, pero fíjense, lo que quiero que vean es que esto de aquí, la suma la puedo separar en los negativos, el 0 y luego el 1 y luego los positivos. Entonces esto podría ser desde n igual a menos infinito hasta menos 1 desde 1 entre 1 más n cuadrado. Cuando n vale 0, esto de aquí se cancela y solamente me quedaría 1. Esto sería más 1. Más 1, ¿por qué? Porque es cuando n vale 0. Y después más la suma desde n igual a 1 hasta el infinito desde 1 entre 1 más n al cuadrado. Resulta que tanto este como este son iguales. ¿Por qué? Porque la n está elevada al cuadrado. Y si todo número elevado al cuadrado es lo mismo que su número elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que pi entre tangente hiperbólica de pi es igual a 2 veces la suma desde n igual a 1 al infinito de 1 entre más 1 n cuadrada más 1. Este 1, para yo poderlo meter a la suma, lo que tengo que hacer es sumar otro 1. Pero si yo lo sumo de este lado, entonces también lo debo de sumar de este lado. Y ahora sí, 1 más 1 serían 2 y ya lo puedo meter a esta suma. ¿Por qué? Porque sería con n igual a 0. Y entonces tendría que esto es pi entre tangente hiperbólica de pi más 1 es igual
a 2 veces la suma desde n igual a 0 hasta el infinito desde 1 más 1 n cuadrada. Y ahora sí, solamente el 2 lo pasamos dividiendo y tendríamos 1/2 del producto de pi entre tangente hiperbólica de pi más 1 es igual a la suma desde n igual a 0 hasta el infinito desde 1 entre 1 más n al cuadrado. Y esa es la demostración de que esta serie converge a este número. Espero hayan entendido este breve acercamiento a lo que era la serie de Fourier y el teorema de Parseval, o Parseval como le quieran llamar. No olviden, sigan las redes sociales. Estos ejercicios me los mandan, los someto a votación. Ya hago las encuestas. En las encuestas es lo que decide qué ejercicio es el que se va a ver en el canal. Esa es la respuesta, porque me dicen, ¿por qué siempre hago de Perú? ¿Que por qué siempre hago de la uni? Es porque tengo más seguidores de Perú, son los que más ejercicios me mandan y son los que cuando los someto a votación los temas son los que ganan en las encuestas. De mi parte ha sido todo. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks.